El presidente Javier Milei y su relación con los gobernadores. Milei dice que el Estado Nacional tiene que directamente reducirse a funciones básicas, que son, según él, la macro, los números macro de economía y defensa y seguridad. Todo lo demás que se ocupen los estados subnacionales. En esta remake que estamos viviendo de los 90, los que lo vivimos ya pasó esto. En los 90 fue un poquito eso, el Estado Nacional se sacó de encima la educación y la salud y se las mandó a las provincias desfinanciadas. Y eso pauperizó los sistemas de educación y salud en todo el país. Y Milei está con esto, pero al extremo. Al extremo. Y agregó ni siquiera en defensa. Porque les voy a mostrar en un rato, entre otras cosas, ayer también redujo el presupuesto para el Ministerio de Defensa, tan importante para el cuidado de nuestros recursos naturales. Pero una de las cosas que generó mucho ruido fue que en esto de el ajuste eterno, el ajuste infinito, Milei les dijo a las provincias que tienen que recortar, y lo volvemos a escuchar, 60.000 millones de dólares. Escúchenlo. Sin embargo, incluso si todo saliera como pensamos, esta guerra que llevamos adelante contra el gasto público y el costo argentino se pelea en todas las dimensiones del Estado y también en las jurisdicciones provinciales y municipales. Por eso a los gobernadores les digo, cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias en su conjunto hagan un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares. Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo, ahora faltan ustedes. Los argentinos a lo largo y ancho del país saben perfectamente bien que por cada peso que dejen de gastar las provincias y los municipios, se lo podrán devolver en bajas de ingresos brutos u otras tasas. Claro, siempre juega con que los números hay que ponerlos en su magnitud. 60.000 millones de dólares, la Argentina tiene un PBI de 630.000 millones de dólares. Ahí sí, la cuenta es más fácil, es casi el 10% del PBI, quiere que lo bajen las provincias. Pero es tan brutal lo que dijo Milei, que ayer lo leía al senador correntino Martín Barrionuevo en un tuit, que puso: el presidente le pide un ajuste a las provincias de 60.000 millones de dólares. Los ingresos por coparticipación de todas las provincias presupuestados para el año que viene son 52.000 millones de dólares. O sea, les quiere sacar el equivalente a toda la coparticipación. El equivalente a toda la coparticipación. Que es un tema que hay que rediscutir, que es muy difícil, porque todas las provincias tienen que estar de acuerdo en volver a modificar los porcentajes y nadie quiere ceder. Y si nadie cede, es imposible modificar los porcentajes. Por ende, es una ley. Es más complicado reformar la coparticipación que la Constitución, para que se den una idea. ¿Sí? Pero obviamente genera reacciones, como por ejemplo Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe, que automáticamente le contestó al presidente. ¿Qué dijo? Por ahí preocupa un poco que se le siga pidiendo esfuerzo a las provincias. Miren, la provincia de Santa Fe fue una de las provincias que más esfuerzo hizo lo que va del año para lograr tener una eficiencia en el manejo de los recursos públicos, para lograr tener un equilibrio fiscal. Pero sí queremos decir dos cosas. Primero, que a Santa Fe le pague la nación lo que debe. Por eso continuamos con el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de Nación para que puedan venir los recursos que Nación nos debe. Nosotros no pretendemos que nos den nada por encima de la ley, pero tampoco nada por debajo de la ley. No corresponde que nosotros hagamos más esfuerzo porque a Nación no le debemos nada y Nación nos debe mucho a la provincia de Santa Fe. El tema es que los gobernadores son parte de este gobierno, no todos, una parte, porque van y mandan a sus diputados y a sus senadores a votar las leyes de este gobierno, y después incluso fueron y votaron ese acta de mayo. ¿Se acuerdan? El acta de mayo que se votó en julio, qué sé yo. Se las muestro, esta versión está casi en arameo, pero lo que dice el punto 2 es: el equilibrio fiscal es innegociable. Y el punto 3, la reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del Producto Bruto Interno. O sea, gobernadores fueron y firmaron esto, que no tiene ninguna validez legal, pero le dieron apoyo político a un presidente que ahora les dice: les voy a cortar todo. Todo. Puyaro fue uno de los que lo firmó. Y mientras Milei le saca plata, por ejemplo, cuando necesitó patrulleros, se los mandó Axel Kicillof.
Ahora que Patricia Bullrich celebra que bajaron algunos índices de inseguridad en Santa Fe, los patrulleros los puso la provincia de Buenos Aires, no el gobierno nacional. No el gobierno nacional. Sería interesante que lo repitieran. Pero quiero ir a esto de qué firman los gobernadores, que al final se van a transformar en gobernapobres. En gobernapobres. Porque, por ejemplo, estos gobernadores mandaron a votar la ley bases. Y un detalle del presupuesto que a mí me parece clave para entender las consecuencias de apoyar a este gobierno, y se los muestro, es que en la ley bases, eso que está marcado en amarillo, el artículo 27 está en el presupuesto que mandó Milei, dice: en el marco de la emergencia pública declarada por el artículo 1 de la ley bases, suspéndese para el 2025 el cumplimiento de la ley de financiamiento educativo, de la ley de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, de la ley de educación técnica profesional y del Fondo Nacional de Defensa. ¿Saben qué significa esto? Que por la ley bases, los diputados y los senadores que votaron la ley bases autorizaron al gobierno a bajar el presupuesto de educación, a bajar el presupuesto de ciencia, a bajar el presupuesto de educación técnica y a bajar el presupuesto del Fondo Nacional de Defensa. Eso votaron. Eso votaron. Y ahora el presidente le dice: además, les voy a sacar más plata. Yo decía cuando votaron la ley bases, ¿qué votaron los gobernadores? ¿Qué mandaron a votar? Les muestro un cuadro de la diferencia entre el RIGI y la industria nacional. No solo porque votaron destruir a la industria nacional, este cuadro lo que te hace es un comparativo entre los beneficios que tiene una empresa que viene por el RIGI, también de la ley bases, y lo que tiene una empresa, una industria nacional. Por ejemplo, ganancias: 35% industria nacional, 25% el RIGI. ¿Saben qué? Ganancias es coparticipable. Votaron bajarse los ingresos. No solo votaron destrozar la industria nacional, votaron bajarse los ingresos. Y ahora Milei les dice que se los va a bajar más. ¿Qué votaron? ¿Qué mandaron a votar los gobernapobres? Eso es lo increíble de toda esta situación. Es cierto, ayer, cuando Milei les dice: además les voy a sacar el equivalente a toda la coparticipación, el equivalente al 10% del PBI, bueno, se enojaron y tuvieron una reunión por Zoom con el jefe de gabinete Guillermo Francos, y que creo que Expert también estuvo hablando, diciendo: bueno, al final no eran 60, eran 20.000, que igual es un montón. 20.000 millones de dólares es casi la mitad de todos los fondos de coparticipación. O sea que encima el presidente tira cifras al tuntún y no hay ninguna confirmación oficial de que no sea así, simplemente un Zoom con el jefe de gabinete. Y por eso es interesante, y voy a volver a pasar el audio de Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, pues se puede hacer distinto. Se puede hacer distinto y se puede decir: ¿sabes qué? Nosotros no participamos de esto, mirá. Escuelas, estaciones de bombeo, obras de integración social y urbana, viviendas, unidades penitenciarias, infraestructura eléctrica, redes de gas natural, desagües, todo eso seguimos llevando adelante en materia de obra pública, porque somos conscientes de las necesidades del pueblo bonaerense y del mandato que nos ha dado el pueblo bonaerense para continuar con la obra pública en nuestra provincia. Repito, a diferencia del gobierno nacional, que piensa que solamente es un gasto y una fuente de corrupción la obra pública, nosotros no. Nosotros pensamos que es una necesidad, que es un derecho de los bonaerenses, y obviamente controlamos como corresponde que no tenga ninguna situación que no se corresponda con la normativa vigente en la provincia de Buenos Aires. Y dijo también Carlos Bianco: la provincia no va a hacer este ajuste. Bueno, hay distintas formas, creo yo, de encarar esto, y se viene la discusión del presupuesto. Y creo que los gobernadores tienen que decidir si son gobernadores o son gobernapobres.